Hola, ¿qué tal? Gracias por estar en una emisión más del Clan de Letras. Les saluda Gris Pacheco y ahora estamos en esta edición, en edición noviembre con la Hola, temática ¿qué tal? libre Gracias por y me estar en encanta poder compartir este espacio, no solamente con todos los autores y autoras que hoy se dieron cita, sino también con Maite Romo, nuestra directora general, y con Giovanni Cruz, nuestro director editorial, que son quienes se encargan de editar los libros que Elementum hace y por supuesto de revisar los maravillosos textos y tan variados textos que nos llegan al Clan de Letras. Muchísimas gracias por estar aquí. Maite, Gio, los saludo con mucho gusto. Gracias por ser nuestros invitados de honor. Muchas gracias a ti, Gris, por la persistencia de este clan de letras, ¿no? Desde que lo trajimos allá de las primeras ediciones fueron todavía en Jardín Colón, ¿no? Y esa constancia tuya es la que ha hecho que lleguemos más de un año más tarde a tener estos encuentros el último viernes de cada mes, donde nos da muchísimo gusto ponernos a platicar de los textos. Y bueno, lo que hacemos como editorial es publicar textos, ¿no? Entonces, uno de nuestros autores, Daniel Escorza, solía decir, al estar en el proceso editorial con nosotros, él decía, bueno, es que los autores escriben textos, pero no hacen libros. Los que hacen libros son las editoriales. Entonces, un poquito en este clan de hoy, lo que vamos a platicar así relajadamente es de cómo un texto en realidad puede adquirir muchas formas, ¿no? Tenemos como incluso desde la idea, y la idea puede adquirir forma de poema, puede adquirir forma de canción, pero muchas veces, muchas afortunadas ocasiones, adquiere forma de libro. Pero el que le da forma al libro, pues es acá el equipo editorial, ¿no? ¿Y cómo rayos le damos forma a un libro? O sea, que el texto no tiene, tiene alguna carencia, pues no, pero no es un libro. Entonces ahorita, si quieren, seguimos, Gris, la dinámica que tú nos indiques para ir viendo a partir de los textos de Jorge, de Vane, de Connie y de Jasmine, cómo podríamos hacer una compilación de los 4 textos, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ven? Me encanta, me parece muy bien. Y pues ya que das el preámbulo para que podamos escuchar el primero, ¿qué les parece si empezamos con Jorge Quintero y él nos regala Samsara? Así que adelante, Jorge, te escuchamos. Hola, Sansara, y dice, estaba solo en su hogar, diluyendo su pensamiento entre los objetos que recordaba y los que tenía la certeza de no haber visto nunca y estaban ahí. No creyó que hubiese un ladrón inverso que en vez de arrebatarle todo, le llevara cosas, tal vez un Robin Hood de una época moderna, perdido en los delirios que solo una mente enferma causaría. Era imposible. Se sentó en su sofá. Sentía que era su sofá. Seguía recorriendo con la mirada toda la estancia que estaba repleta de estantes, libros, instrumentos musicales, ciertas plantas e insectos disecados en un escritorio, entre otras cosas que pululaban en su mente. Era como si alguien más hubiese estado viviendo allí. No obstante, vivía solo. Lo que había empezado como un malestar menor, la incertidumbre de habitar un lugar desconocido y al mismo tiempo desbordado de recuerdos, se convirtió en un ligero dolor de cabeza. Se levantó con pesadumbre, intentando acordarse de qué podría haber pasado el día de ayer, pero no venían a su mente más que imágenes de ese día. Ninguna reminiscencia se anidaba en su cabeza. Fue a su cocina, o a la cocina de ese otro que habitaba allí con él. Quizás se escondía en las paredes o bajo el piso. Algo poco probable. Vivía en un séptimo piso de un edificio de departamentos, varios por cada piso. La pesadumbre se había transformado en terror. Algo no estaba bien, algo no se escuchaba bien cuando lo decía en voz alta. ¿Cuánto tiempo llevo viviendo aquí? Por sus dilaciones mentales se cruzó la idea de que él fuese el intruso, y si alguien más vivía allí y él invadía en su lugar, y si él era el loco. El ligero dolor de cabeza se convirtió en una jaqueca insoportable. Punzadas en la sien lo hacían doblarse poco. Sentía como si una mano invisible estrujara con fuerza su cerebro. Agarró de encima de su refrigerador un frasco de pastillas para la migraña. Tomó 4 esperando que el sufrimiento se disipara. Salió de la cocina y se recostó de nuevo en el sofá.
Seguía sintiendo que algo estaba distante en sus recuerdos. El dolor de cabeza no lo dejaba pensar con claridad. Antes de darse cuenta, se había quedado dormido. Al despertar, un dolor más intenso que el de horas antes lo hizo gritar. Fue como si una granada hubiese explotado en sus oídos y el sonido lo hubiese partido a la mitad. Perfecto, muchas gracias. Les hemos pedido a nuestros participantes que nos compartan solo una pequeña, un pedacito de sus textos, porque nos gustaría que toda la audiencia se quede picada con estos maravillosos textos y por qué no, hasta en un futuro se pudieran animar a participar en el clan y por supuesto que puedan adquirir la booklet de la que todos los textos estén o no los participantes el día de hoy puedan estar en esta antología de la cual pues yo creo que Gio puede platicarnos un poco sobre todo lo que conlleva la formación, bueno, la edición, la formación, el maquetarla, imprimirla, refinarla, armarla y todas estas cosas que lleva el proceso editorial y del cual indirectamente nuestros autores del clan ya son parte. Bueno, pues muchas gracias y pues gracias, Gris, por mantener el clan activo y que siga llenándose de autores de varios lugares, incluso de varios países. Eso la verdad es que nos da mucha alegría. Y bueno, efectivamente, como mencionas, después del clan de letras, em, sigue el proceso de creación de la booklet. En este proceso lo que hacemos es leemos todos los textos y bueno, hacemos la corrección de estilo, que en este caso, como son varios autores y varios, y de varios lugares, pues es un poco complicada la coordinación. Entonces, eh, lo que hacemos es una corrección como lo más ligera posible para no alterar realmente las palabras de los autores. Simplemente nos remitimos más como a la forma en la que al, al, al autor eh, como consideramos que se plasmaría mejor su idea sin alterar realmente en el contenido ni nada. O sea, corregimos vicios del lenguaje, eh, correcciones de ortografía que suele haber, eh, conjugaciones, etcétera, ¿no? Después de este proceso, lo que hacemos ahora sí es la formación del libro en una booklet, que son los cuadernillos que hacemos en InDesign. Ya tenemos como digamos, el diseño de la colección hecha. Y eso de cierta manera, aparte de que nos agiliza como el tiempo de creación del, del cuadernillo, pues también guarda uniformidad en todos los volúmenes que se editen, ¿no? De esa manera, pues es muy fácil reconocer que es la booklet del clan de letras. Posterior a esto, pues bueno, se hace la impresión del cuadernillo y bueno, en este caso, cuando son pocas páginas, digamos que en este tipo de publicaciones no exceden las 40 páginas, pues es complicado encuadernar, ¿no? Porque el lomo es muy delgadito, entonces lo que hacemos, pues encuadernar con grapas, que se le conoce en el mundo de los impresos como encuadernación a caballo. Y bueno, finalmente se elige la portada, se monta y bueno, ya empieza como la distribución de los cuadernillos. Y pues bueno, también a partir pues, de esta pandemia, ¿verdad? Lo que hacemos también ya es enviar el cuadernillo digital en caso de que pues de plano sea muy complicado que llegue el cuadernillo físico. Pues bueno, pueden tener el cuadernillo en digital y bueno, sí, ya pueden como compartirlo con sus lectores. Es todo un proceso y a mí me encanta porque cuando nos lo estás contando realmente se escucha la pasión y toda la entrega que le pones a la hora de hacerlo. Y es muy agradable poder escucharlo de ti, que nos cuentes todo el proceso, porque en muchas ocasiones nos preguntan, ¿no? Por la booklet en redes o en el correo y a lo mejor no dimensionamos todo el trabajo que hay detrás de hacer la booklet o incluso
de corregir los simples textos, ¿no? Como dices, para no alterar las ideas o lo que quería el autor decir y que lo más importante a todos los autores del clan, sin importar su edad, su trayectoria, si han publicado muchas veces con nosotros o no, se les da el mismo tratamiento y se les da el mismo respeto a sus textos y eso es bastante admirable y también bastante loable por lo que se hace en Elementum. Me parece que es algo muy bonito y que se debe rescatar, pero bueno, hemos ya platicado mucho y seguramente la audiencia quieren escuchar otro texto. Así que, ¿qué les parece si escuchamos a Yasmín, que esta es parte de nuestros participantes, pues mucho más jóvenes de las ediciones del clan, lo cual está muy chido. Así que Yasmín, por favor, compártenos tu texto. Hola, muy buenas tardes. Ante todo, gracias por la oportunidad de exponer mi texto. Y bueno, mi texto se llama Lady Macbeth, nacida para ser una reina. No recuerdo cuándo fue que las noches comenzaron a ser el inicio de mi fin. La falta de sueño empezó por debilitarme, dejándome agobiada y añorando un descanso que tal vez nunca tendré. Me mantiene en un estado despreciable, en el que estoy como ausente. A veces cierro los ojos y casi puedo sentir el regazo de mi madre. Su calor me transmitía tanto amor y paz. Amor y paz. Parece que nunca volverán. Mi madre era quien estaba a cargo de la casa. Ella nos protegía, me protegía. Mi padre nunca tuvo las agallas ni el coraje de enfrentar nuevos retos para salir de la miserable condición en la que nos encontrábamos. Pero carecíamos de fortuna. Perdí la cuenta de todas las veces que escuché a mi madre decir que mi padre no era un hombre, al menos uno de verdad. Al principio no lo comprendía. Él era bueno. Me llenaba de mimos y abrazos todo el tiempo. Siempre fue cariñoso. Pero cuando crecí lo comprendí. Él era débil. Se supone que era él quien debía protegernos a mí y a mi madre. Pero cuando la situación era tensa y había que tomar una decisión, se petrificaba. Miraba el vacío, como si allí estuviera la respuesta. Mi pobre madre fue quien tuvo que ideárselas para arreglar nuestra situación. Fue ella quien planeó, negoció y dio la cara para que nuestra familia sea reconocida, para que fuera de prestigio. Hizo todo por mí, para que tuviera la vida que merecía, la vida de una reina. Al menos, casi como una. Nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado mi suerte, la de convertirme en una reina. Pero me estoy adelantando. Pobre de mi madre, se casó con un inútil, con un cobarde. Con el tiempo, a pesar de querer frenar este sentimiento tan negativo al ser que me dio la vida, no pude evitar sentir asco por él. Nunca pensé casarme por amor. Mi madre siempre me dejó en claro que todo su esfuerzo y sacrificio era para que alguien con un buen nombre y posición me desposara. ¿Era un capricho de mi madre pedirme aquello? Claro que no. Era lo mínimo que yo podía hacer, y estaba dispuesta a eso. Yo era joven, hermosa, encantadora, y gracias a mi madre, gozaba de privilegios. Era asediada por muchos, pero mi madre era muy estricta, quería escoger al mejor candidato posible, no a cualquier charlatán con un título que fanfarroneara de su fortuna. Ella aprendió de sus errores y no se equivocaría en escoger un buen marido, no otra vez. Continuará. Muchísimas gracias, Yasmín. Realmente nos llevó por esta montaña rusa de emociones. Muchas gracias por compartirnos tu texto. Y bueno, Gio, hace rato nos platicabas que a la hora de corregir, tú te vas dando cuenta de que hay algunos textos que traen vicios o que traen faltas de ortografía. Cuéntanos qué es lo más común, qué es a lo que más te enfrentas y qué consejo le podrías dar a nuestros autores que están acá. Pues bueno, en realidad hay varias cosas que son como recurrentes. Em, Principalmente, bueno, cuando son más en cuestión de forma, digamos, en el texto, pues suele haber como errores
pasa mucho que se combinan dos verbos o hasta tres verbos seguidos, como que, por ejemplo, o que son como muletillas, por ejemplo, las recurrentes como el había, o sea, es como, es una cuestión muy recurrente, o usar muchos gerundios también es como una cosa en la que casi de inmediato te puedes como fijar, ¿no? Que digamos que son como las correcciones más rápidas de distinguir. Las palabras repetidas, ¿no? Por ejemplo, el siempre, el nunca, el había, el estaba, etcétera, ¿no? Son como ese tipo de repeticiones que son muy comunes, pero vaya, o sea, esas conforme tú mismo vas escribiendo y te vas dando cuenta de cuáles son esos vicios que estás cometiendo, ya en tus siguientes ejercicios de escritura, pues vaya, te brincan mucho más, ¿no? Esos digamos que son como los de forma, pero pues también hay otros un poco más como de contenido, que igual yo creo que Mike también podría profundizar en esta parte, que incluso, bueno, yo le aprendí mucho una parte que hablas de las falacias, y eso es una cosa que también es muy recurrente en este tipo de, bueno, en los textos. Fíjate que es interesante como muchos textos tienen como un, bueno, o sea, hay un cierto problema de construcción y en la causalidad, a veces por resolver un párrafo, por resolver un texto, hacemos una causalidad que no existe, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver. Bueno, justamente estaba buscando rasgos que unieran a estos cuentos y entonces tomamos uno así como de este de Wikipedia, que tiene un esfuerzo editorial muy importante detrás. Por ejemplo, dice, según estas religiones, estamos hablando de samsara, ¿no? Samsara del sánscrito es el ciclo del nacimiento, vida, muerte y encarnación, renacimiento en el budismo, en las tradiciones filosóficas de la India, hinduismo, budismo, jainismo, bon, sijismo y también otras como el gnosticismo y los rosacruces y otras religiones filosóficas antiguas del mundo. Según estas religiones, en el transcurso de cada vida, el dharma, acciones hechas para el bien, y el karma, consecuencia de lo realizado o decidido, determinan el destino del futuro de cada ser en el proceso de llegar a ser. Este proceso cíclico termina con el logro del moksha. Muy interesante el samsara, por cierto. Podríamos hacer también algo a propósito, ¿no? Nada más del samsara. Sí, eligieron temas muy interesantes, compañeros. Las letras de samsara. Sí, sí, sí. Por ejemplo, estos son textos, o sea, son, Wikipedia tiene, les digo que muchos editores y además si quisiéramos nosotros editar, pues nos volvemos editores también de Wikipedia, ¿no? Cuando hacemos oraciones muy largas y encadenamos dos ideas, a veces creamos esas causalidades que no son, para que suene lindo o para dar un brinco, ¿no? Por ejemplo, aquí podríamos decir, tradiciones filosóficas de la India, tales como hinduismo, budismo, y nos aventamos toda la lista conocida, ¿no? Entonces, si nosotros decimos tales como, a lo mejor suena interesante porque le damos como un giro, pero si habláramos con un experto, nos diría, bueno, tales como esas, ¿y qué otras hay? Entonces, no, pues quién sabe. Entonces no ocupamos ese conector particular, ¿no? Y entonces estamos dando una información falaz. Pero como no tenemos certeza, esta forma en la que está editado es la correcta, ¿no? Así de tradiciones filosóficas de la India, punto y coma, hinduismo, budismo, y así no entramos en que tales como, o por ejemplo, y entonces es como de lo que más cuidamos nosotros, que los conectores que utilizamos sean, no nos hagan caer en falacias. Y bueno, esta es una partecita muy importante y que muchas veces cuando entablamos un diálogo con los autores a través de sus textos, sí les decimos, aquí no hay causalidad, o sea, tú estás dando un antecedente y lo que sigue no es un consecuente, nada más que te sonó bonito por lo cual, o te sonó interesante por tanto, o hacía una pausa que parecía un vuelco atractivo, pero no hay tal. Entonces es así como el ojo de, esto que me estás diciendo, sí, eso no es. Y entonces en todo este proceso que es sumamente creativo, esa parte es muy objetiva y es interesante cómo tenemos que ir combinando, ¿no?
Muy interesante, May. Yo creo que vamos a tener que ir por una libreta, por una pluma, para ir anotando todo este tipo de tips y de recomendaciones que nos hacen. Ya veía ahí algunas caritas cuando iba mencionando Gio de las palabras y ahorita tú de las falacias de chin, mi texto está lleno de gerundio, chin, mi texto tiene tales y tales, lo cual es bastante, como dice Gio, como dices May, común. No es nada malo, no es nada del otro mundo, no pasa nada, pero lo interesante de todo esto es poder ver en la booklet y también de ver el texto, poder hacer esta comparación de cómo mandé, cómo lo envié y cómo me lo regresan, ¿no? También nos vamos dando cuenta de qué es lo que tenemos que mejorar y poco a poco podemos ir puliendo la escritura, ¿no? Muchísimas gracias por sus comentarios. Prometo que vamos a ir anotando todo esto porque realmente es bastante vasto. Pero ¿qué les parece si ahora escuchamos a Vane? Vane, ¿andas por ahí? Ella nos pone un texto bastante interesante que aborda la salud mental, bastante importante en estos tiempos de pandemia. Así que, Vane, te cedemos el uso del micrófono para que nos puedas leer Psicosis. Psicosis. Soy humano, como tú y como el resto. Antes de empezar a leer, no te atrevas a tener lástima o juzgar. Por esas razones, estás leyendo esto mientras seguramente yo estoy tratando de librar una batalla. Verás, cuando era pequeña, había personas buscando mi apariencia. Después de un tiempo, yo sola me repetía esas oraciones. Ojalá no hubiese sido tan débil, pero tampoco pueden culparme. Era una niña pequeña y yo no conocía el poder de las palabras. Lo que empezó como algo simple terminó por joder mi vida. Me perdí. Ahora no puedo ir al colegio sin lentes, y más allá de la miopía, estoy hablando de un escudo. Tampoco uso ropa que otras chicas. Realmente no podría. La ansiedad me tiene con brotes y brotes de granos. No me malinterpretes. Yo sí, siempre pienso en las consecuencias antes de mis acciones. En realidad, nunca lo hago. Puedo estar rascando con fuerza y tan solo unos segundos después estar arrepentida. Tengo la edad de una señorita, las debilidades de una recién nacido y las preocupaciones de un adulto. Estoy sucia y no es por flojera. No sé en qué momento dejé de interesarme por mi apariencia. Escuché en algún lugar que solo siendo linda podrías gustarle a las personas. Pero, ¿cómo me gusto a mí? Cada vez que observo mi reflejo me doy asco. Soy horrible y no es algo físico. Las personas horribles lastiman y yo lo hago. Me he lastimado incontables veces. Tengo la piel repleta de marcas. Como seguramente soy tan mal explicando, no estás entendiendo nada. Así que lo haré lo mejor que puedo. Estoy enferma y no es algo que me guste andar contando. Ojalá fuera posible olvidar el padecimiento, pero las pastillas de psiquiatra no me dejan hacerlo. No te adelantes a juzgarme, no elegí esta posición. ¿Conoces a alguien con cardiopatías, diabetes, hemorroides o cáncer? Bien. Al igual que ellas, yo no elegí tener un trastorno de bipolaridad, ansiedad y depresión. No te asustes. No voy a tratar de matar a alguien. La ansiedad es un estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La depresión es una enfermedad o trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo y disminuciones en las funciones psíquicas. Y finalmente mi parte favorita, el trastorno bipolar. Es una afección mental en la cual la persona tiene cambios de humor, marcados o extremos. Estos son alternados, pero claro, no nací con todo esto. Supongo que aguanté mucho y como era de esperarse, después de una acumulación excesiva de maltrato y trauma, no pude seguir como antes. Las personas no entienden cuando hablas de esto. A veces ni siquiera lo intentan. No estoy exagerando cuando rompo en llanto por cualquier cosa. Estoy tratando de pedir ayuda con cada lágrima. Gracias. Muchas gracias. Textos como los de Vane, que nos gusta tener esta diversidad, que pongan sobre la mesa diferentes temas como la salud mental y la importancia de poder hablarlo tan libremente y sin ningún tabú, pues es importante también que este tipo de espacios puedan tener temas tan diversos y tan importantes y necesarios como es la salud mental, el cual pues nadie tendría que avergonzarse si tiene ansiedad, depresión, bipolaridad o tiene que tomar alguna clase de medicamento, ¿no? Y bueno,
recordarles únicamente que tenemos bases y condiciones para aceptar los textos, que no aceptamos nada que haga apología del delito, que incite a la violencia, al terrorismo, que ponga en riesgo a minorías, nada de eso vamos a aceptar. En México asesinan a 10 mujeres todos los días y no vamos a aceptar ningún texto que pues hable de feminicidios o algo así. Así que simplemente recordarles que lean las bases y condiciones, que estén al pendiente de las fechas para que sus textos puedan ser aceptados. Gracias, Vane. ¿Y qué les parece si vamos ya cerrando con el texto maravilloso de Connie Jiménez? Así que, Connie, adelante, por favor. Gracias, buenas noches. Noticia: prevenir, decir, explicar, preparar, confirmar. Viaje: comer, empacar, avisar, salir, cerrar, asegurar, conducir, escuchar, platicar, dormitar. Primera impresión: saludos, familia, recuerdos, risas, pláticas, café, desvelo, coronas florales, frío. De tiempo: oraciones, plegarias, rezos, llanto. Recuerdos, llanto. Olor de flores, llanto. Música de mariachi, llanto. Llanto. Su plan: dicen que el abuelo planeó todo, que indicó con cuál traje quería ser vestido, los calcetines, pañuelo y calzones, que no se olvidaran de ponerle unas placas dentales por si comía después. También dicen que dijo que incluyeran su bastón porque a donde se iría quería caminar, que hasta hizo la lista de las canciones que tocó el mariachi, que para que cantáramos. Ahora caigo en todas las veces que nos cantó e hizo escribir con letra grande esa que dice: esta tristeza mía, ese dolor tan grande, los llevo más profundos, pues me han dejado solo en el mundo. Ya ni llorar es bueno, cuando no hay esperanza, ya ni el vino mitiga las penas amargas que a mí me matan. Yo no sé qué será de mi suerte, que de mí no se acuerda ni Dios. Ay, pobres de mis ojos, cómo han llorado por su traición. Hoy cumpliría 89 años. Él, sí, el mismo. Mi papá dice que casi llega a lo que María Félix, morir el mismo día que nació, el 8 de abril. El mismo 8, pero el de mi abuelito, el de diciembre. Muchas gracias, gracias. Realmente tenemos textos muy variados y me gusta ver la cara de todos tan atentos de escuchar a los participantes. Gracias, Connie, por participar con nosotros. Como verán, ellos son nuestros participantes de esta edición. Por alguna razón, los demás no pudieron conectarse, sin embargo, pueden leer sus textos. La ventaja de participar en el Clan de Letras es que no tiene costo y que además si ustedes no pueden estar en el evento, no significa que vamos a sacar su texto de la booklet, así que no hay ningún problema si no pueden estar. Yo nada más como para cerrar, así rápidamente, como una cosa que editorialmente podríamos hacer con los 4 textos que revisamos hoy, sería como ocupar el texto de Connie, ya que está fragmentado, como para marcarnos una línea, que estos textos que aparentemente no tienen nada que ver, si los vamos a lanzar juntos como un mensaje aparte, pues tenemos como que ver que, ok, el texto de Jorge fue uno, el texto de Yasmín fue otro, el de Vane fue otro, el de Connie fue otro, pero al unirlos, todos juntos van a ser una publicación que tiene que dar un mensaje junto sólido. Y yo pensé que podría ser interesante, por ejemplo, tener como estas entradas de tomadas del texto de Connie: viaje, comer, empacar, avisar, salir, cerrar, asegurar, conducir, escuchar, platicar, dormitar, y entramos con Samsara. Después, noticia, prevenir, decir, explicar, preparar, confirmar, y entramos con Lady Macbeth. Y después, confianza, confío en que está bien, y entramos con psicosis. Si los mismos textos les damos como la vuelta, damos otro mensaje, ¿no? Que puede ser así como, ay, el mundo es lindo. Pero así como que también dice, tú creías que este mundo que te contábamos al principio nada más
estaba en la literatura, pero a lo mejor la psicosis lo hace como, lo aterriza y muestra la parte como más cruda de la humanidad. No sé, podríamos dar un mensaje también interesante, o sea, pero es uno solo, ¿no? Es como un viaje mental al que invitaríamos al autor. Y todo eso no lo sabíamos pues porque ni nos conocíamos, ¿no? Pero ya en la parte editorial de armar este mensaje único, pues es una cosa maravillosa. También, por ejemplo, pues entonces sabemos que juntamos los recursos editoriales, incluso de diseño gráfico y de todo tipo, para que ese punto resalte, ¿no? Y entonces este mensaje, que por supuesto que era uno desde el principio, porque lo eligió una autora única, pero lo que hacemos es darle fuerza a ese mensaje que ya traía. Y entonces, pues nos volvemos como padrinos, o más bien como parteros, ¿no? De estos libros maravillosos. Y pues nada, precisamente vamos a convertirlo en booklet, ¿verdad, Gris? Pues a lo mejor podemos hacer como ese juego de esta es la historia que decidimos contar. Con otros textos también. Llegamos a la parte final del Clan de Letras edición noviembre. Fue muy rápido, pero muy enriquecedor. Muchas gracias, Gio, Maite, por estar aquí, Connie, Jorge, Yasmín, Ivane. Gracias por estar con nosotros, por compartir sus textos. Gracias a todos y pues nos estamos viendo en próximas emisiones. Bye. Gracias. Bye, gracias.